tú que nos escuchas en esta hermosa tarde, traemos un mensaje de parte del Rey para tu vida, tú que te encuentras apartado de los caminos del Señor. Déjame decirte que no hay mayor oportunidad para el hombre de arrepentirse de sus pecados y venir a Cristo que durante esté en vida. Hay muchos que ya hoy ya no amanecieron. Hay muchos que ya hoy pasaron a un lugar de tormento por haber dado la espalda a Dios. Y es por eso que el Señor dice que Él habla a tiempo y fuera de tiempo, para que el hombre se arrepienta de sus pecados, para que el hombre reconozca que hay un Dios que lo ha creado todo. Ya no camines más sin dirección. Es necesario que te entregues a Cristo. Es necesario de que empieces a vivir una vida diferente en los caminos del Señor. En esta hermosa hora te traemos un mensaje. Y el tema de este mensaje me lo daba el Espíritu Santo en esta hermosa tarde, porque muchos se han ido del redil de papá, muchos se han ido del redil del Señor, muchos se han apartado del Señor por ir tras los afanes, por ir tras los deleites y los placeres de este mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Y el Señor me decía, ponle como tema este mensaje: vuelve a casa que tu Padre te espera. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice la palabra de Dios en el libro de Lucas. Lucas 15:11. El Señor daba una parábola porque sabía que en estos últimos tiempos y en el tiempo al cual hay gente que a lo bueno le están llamando malo y a lo malo le están llamando bueno. Porque hay gente que le ha dado la espalda a Dios. Hay gente que han dado los caminos de Dios y se han ido al mundo. Santo, aleluya, mi alma alaba tu gloria, oh Jehová. Y dice la palabra de Dios, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió sus bienes. Jesús hablaba esta parábola porque actualmente y en esa época que él estaba, había 2 tipos de hijos. Había los hijos de Dios y los hijos de desobediencia, aquellos que se apartaban y se han apartado de los caminos del Señor. Dice la palabra de Dios que llegaron, habían 2 hijos, dice la palabra. Y no muchos días después, juntándolo, todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. 2 tipos de hijos, 2 personalidades que el Padre remarcaba, que el Señor sigue remarcando, porque hay gente que conoce que Jesús es el Salvador, pero con sus hechos lo niegan. Hay gente que sabe quién es el Señor, que sabe quién es el Espíritu Santo, pero con sus hechos lo están negando. Andaré más hoja aquí, Mahaya. Hay poder en el nombre de Jesús. Y dice la palabra de Dios, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Lo más terrible no es de que haya perdido la herencia. Lo más terrible fue que se separó de la vid verdadera. Lo más terrible de este varón no fue que haya derrochado sus bienes, sino que se apartó de la fuente de agua viva. Amigo, apartado del Señor, tú nada puedes hacer. Nada vas a poder hacer. No vas a avanzar. Vas a seguir perdido. Vas a seguir ciego. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice que no pasando mucho tiempo. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes
viviendo perdidamente. El Señor te había dado poder y autoridad. El Señor te había dado sabiduría. El Señor te había dado discernimiento. El Señor te había dado salud. Pero una vez que este varón, vamos, ojalá y acanda, alabado sea el nombre del Señor. Una vez que este hombre se alejó de su padre, ya no había más cobertura, ya no había más Espíritu Santo, ya no había más. Se alejó del Señor, recibió sus bienes y se fue al mundo. Así te encuentras tú hoy en día. Así te encuentras tú hoy en día. Un día anduviste en los caminos de Dios, pero te fuiste y dejaste al Padre. Un día te fuiste al mundo a vivir perdidamente, amigo. Y déjame decirte que Satanás vino a matar, hurtar y destruir, dice la palabra. A eso vino el enemigo. Y si tú estás sin cobertura, si tú no estás morando al abrigo del Altísimo, te conviertes en una presa fácil. Este hijo, el hijo pródigo, dice la palabra, el hijo pródigo estaba gozando del poder de Dios, gozaba de los bienes de su padre, gozaba de la bendición de su padre, pero hubo un día que se alejó, pidió su herencia y se fue al mundo. Así eres tú, así eres tú, así me encontraba yo en aquel tiempo cuando yo andaba perdido, en aquel tiempo cuando estuve en el mundo ciego por el pecado, atado por el enemigo. Así andaba yo sin cobertura, como tú te encuentras en esta hora. Y dice la palabra de Dios que este hijo pidió la herencia y se fue al mundo. Se fue a una provincia lejana y dice que allá derrochó todo lo que tenía. Así te encuentras tú ahora, apartado del Señor, derrochando, desperdiciando la vida que Dios te ha dado. Porque si caminas por Dios. Si te despertaste hoy en día, es porque Dios te dio una oportunidad para que te pongas a cuenta con Él. ¿Cuánta gente no murió ahora? ¿Cuánta gente no está en los hospitales? ¿Cuánta gente no va a morir en un momento? Por drogas, por alcohol, por accidentes. Porque la Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente. Y si tú no tienes cobertura, te va a devorar. Te va a devorar porque Satanás también tiene poder, un poder limitado, pero la Biblia dice que más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Santo aleluya, gloria al Señor. Cuando este hijo se fue al mundo, así como te has ido tú de los caminos de Dios, así como te fuiste tú de la iglesia, así como tú dejaste al Señor, así se fue este hijo pródigo. Y se fue al mundo y a derrochar todo. Así se encuentra la humanidad hoy en día. Piensan de que van a ser eternos. El alma tuya es eterna, sí, pero hay dos lugares para esa alma. La Biblia dice que hay un lago de fuego, que hay un infierno ardiendo en llamas para todo aquel que muere apartado de Cristo. Y también dice que hay un lugar, una morada donde el Señor Jesús fue a preparar para que donde Él esté tú también puedas estar. Pero dice la palabra del Señor, este hijo se fue, recibió sus bienes y se fue al mundo derrochando todo. Sin cobertura se encontró. Sin cobertura se encontró. Pero llegó un momento de que se dio cuenta de que ya no tenía nada. Así como sientes tú, te sientes solo, te sientes vacío, sientes que la vida ya no tiene sentido. Pero es que claro, no tiene sentido. La vida sin Cristo no tiene sentido. La vida sin Dios no tiene. Aquí alabado sea el nombre del Señor. Oh, jamás quítale más hay. La vida del hombre no tiene sentido si no está el Espíritu Santo. La vida del hombre no tiene sentido si no está Dios.
Este varón se fue al mundo, como dice la palabra. Después empezó a desperdiciar todo, como tú que desperdicias tu tiempo sirviéndole a un diablo mentiroso, a un diablo engañador, a un perdedor. Alabado sea el nombre del Señor. Así pierdes tu tiempo tú. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora en día la gente a lo bueno le están llamando malo y a lo malo bueno, porque el mismo Espíritu Santo dice: no hay un ciego más ciego que aquel que no quiere ver. Estamos viviendo un tiempo donde la gente le llaman Dios a un pedazo de barro, donde la gente le llaman Dios a un pedazo de palo. Amazoja, lenda, quima. Hay uno que pagó en la cruz del Calvario por tus pecados. Hay uno que intercede por ti. Hay uno que está en el trono y fue a ser morada para que tú puedas habitar ahí con él. Y ese se llama Jesús de Nazaret. No hay otro. No busques salvación donde no la vas a hallar, porque la Virgen de Guadalupe no salva a nadie, porque San Judas Tadeo no salva a nadie. El que salva, el Salvador del mundo, se llama Cristo Jesús de Nazaret. Él fue el que fue a la cruz del Calvario a pagar por ti y por mí. Gloria a Jesús. Este varón se fue, se apartó de su padre. Y dice la palabra de Dios: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Mira qué tremendo. Así estamos hoy en día, la humanidad entera. La humanidad entera le dan la espalda al dador de la vida, le dan la espalda al que hizo los cielos y la tierra, y van tras gente, y van tras alguien que lo que va a hacer es llevarlo a una condenación eterna, porque Satanás ya está condenado. Pero Jesús vive por todos los siglos de los siglos. Él es el Rey, Él es el Cristo vivo. Él no está colgado en un madero. Él está ya sentado en el trono, coronado de gloria y con poder. Ahí lo vio Esteban y dijo: he visto el Hijo del Hombre, Amazoja la batalla, que está sentado. Anda aquí, Amazoja, alabado sea el nombre del Señor. Lo vio Esteban y dijo: veo a uno semejante al Hijo del Hombre, que está sentado a la diestra del Padre, Jesús el Hijo. Alabado sea el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. También lo vieron los profetas. Él no está colgado, amigo. Este varón, este hijo pródigo se fue así, a vivir alocadamente en el alcohol, en la droga, en la prostitución, viviendo deliberadamente. Pero déjame decirte que llega un momento donde la droga ya no te hace feliz, donde el alcohol ya no te hace feliz, donde la idolatría ya no te hace feliz, y te das cuenta que estás vacío, y te das cuenta que estás seco, y te das cuenta que estás sin cobertura. Así pasó con este hijo pródigo. Pero déjame decirte en esta tarde, amigo, que yo prefiero ser como ese hijo pródigo, porque ese hijo pródigo fui yo. Déjame decirte que ese hijo pródigo fui yo, porque yo anduve en el mundo, Amazoja, aquí a la Masaya, yo anduve en el mundo perdido, en la droga, en el alcohol, viviendo deliberadamente, pero estaba seco y estaba muerto, así como te encuentras tú en esta hora. Si tú no tienes a Cristo, aunque estés vivo, estás muerto espiritual. Porque hay mucha gente que profana el nombre de Dios y dicen creer en Dios. Déjame decirte que la Biblia dice que creer hasta los demonios creen y tiemblan. Eso no te hace aquí manso. Ese no te hace coheredero del reino. Tienes que dar frutos dignos de arrepentimiento. Tienes que dejar el pecado, arrepentirte y convertirte a Dios. Gloria al que vive por todos los siglos. Y este hombre
Dice la palabra de Dios que empezó a faltarle todo. Después de que la casa de su padre tenía todo. Después de que estaba en los caminos del Señor, gozaba de gozo, gozaba de paz, gozaba de felicidad, gozaba de seguridad que solo en Cristo se encuentra. Este hombre estaba solo en el mundo. ¿Cómo te encuentras tú ahora si no tienes a Jesús? Así se encontró este varón y dice la palabra que malgastó todo. Y cuando ya hubo malgastado todo, dice la Biblia, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Es que, amigo, vas a estar completo cuando estés sometido a Dios. Vas a estar completo cuando tengas a Cristo en tu corazón. Te vas a sentir lleno cuando tengas el Espíritu Santo. Si no tienes a Dios, estás muerto. Aunque diga que viva, estás muerto. Porque la palabra de Dios dice que Dios es Dios de vivos, no de muertos. Pero habla en el Espíritu, no está hablando en la carne, porque hay muchos que dicen, pero yo estoy vivo, tengo 30 años, estoy joven. Amigo, si no tienes a Cristo, estás muerto. Alabado sea el nombre del que vive por todos los siglos. Este hombre se dio cuenta, dijo, no, hombre, en la casa de mi padre yo tenía todo, allá no me faltaba nada, y he derrochado mi herencia, he derrochado lo que Dios me ha dado, estoy derrochando la vida, la oportunidad. Déjame decirte que cada día que pasa es una oportunidad que Dios te da para que tú te pongas a cuentas con Él. La Biblia dice que no todo aquel que me diga Señor, Señor entrará al reino, sino los que hagan la voluntad de mi Padre, dijo Jesús. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Es que tú obedezcas la palabra. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Es que tú te arrepientas de tu pecado. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Es que tú te humilles. La Biblia dice, un corazón contrito y humillado, yo no lo rechazo, pero lo que abunda ahora en día en el hombre es el orgullo y la altivez. Déjame decirte que en el cementerio allá hay ricos, allá hay millonarios, allá hay altivos, allá hay arrogantes. Anda, aquí hay, alaba soja, alabado sea el nombre del Señor. Pero aquellos que murieron en Cristo, que sufrieron, predicando, pregonando la palabra del Señor, aunque estén muertos vivirán, dice la Biblia. Goza de esas promesas, amigos. Y es la palabra de Dios que después de que este hombre tenía todo y empezó a faltarle todo, se arrimó a uno, pero no se arrimó a Dios, se arrimó a un extraño, dice, y ese extraño le envió a una hacienda para que apacentase cerdos. Después de ser un hijo del rey, llegó a apacentar cerdos. Porque eso es lo que el diablo quiere, tenerte destruido, tenerte pisoteado. Ándale más hoja, alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo que el enemigo quiere, que tú te encuentres sin cobertura. Llegó este hombre y lo que le ofrecieron después de ser el hijo del rey. ¿Por qué hijo del rey? Porque la palabra de Dios dice que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Alabanza sea al Cordero de Dios. Se arrimó a un extraño de aquella provincia y lo único que le ofreció el extraño era un trabajo de apacentar cerdos, porque ya había malgastado. Así te encuentras tú, así te encuentras tú cansado, así te encuentras tú sin salida, así te encuentras tú sin paz. Pero déjame decirte que el Padre te está esperando, que Jesús te está esperando con los brazos abiertos. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Pudo que el mundo te rechazó, pudo que tu familia te haya rechazado, pero Cristo no te rechaza, porque Él pagó en la cruz del Calvario por ti. Él quiere darte una vida diferente. Estás cansado, ven a Cristo. Te sientes angustiado, ven al Señor. Este hombre, de tenerlo todo, dice la palabra de Dios que malgastó la herencia que el Padre le había dado. Después se arrimó a alguien de aquella provincia y le ofreció trabajo de cuidar cerdos. Y dice la palabra que este hombre de tener todo llegó a tener hambre.
Qué lindo fuera de que esa hambre que tú tienes y esa sed que tú tienes es de Cristo, es de la palabra y del Espíritu Santo. Yo te diría que eres bienaventurado. Pero desafortunadamente el mundo hoy en día tienen sed, pero de alcohol. Tienen hambre, pero de saciar la carne con el pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice la palabra de Dios que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Es así el diablo, amigo. Así es de tramposo el enemigo, que después de que te tiene en el suelo, pisoteado, después de que te tiene destruido, después de que te ha engañado y tú le pides, te engaña y no te da nada. Si tú haces pacto con el diablo, él te va a dar, sí te va a dar, pero te va a cobrar grandes intereses. Te va a pedir tu familia, te va a pedir tu alma. Hay brujos que ya se dieron cuenta que el poderoso es el Espíritu Santo. Los satanistas, muchos se han dado cuenta que el poderoso es Dios y que Satanás solo es un mentiroso y perdedor. Alabado sea el nombre del Señor. Y este hombre empezó a darle tanta hambre, una hambre que quería comer de las algarrobas de la comida que comían los cerdos. Así te quiere el diablo, comiendo algarrobas. Así te quiere el enemigo, comiendo, si es posible, tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Ya que este hombre, después de tenerlo todo en la casa del Padre, llegó hasta esa condición solo por haber tomado una mala decisión. Si una mala decisión te ha sacado de los caminos del Señor, ven a Cristo. Si una mala decisión te ha sacado del propósito y el plan de Dios, ven a Jesús, que Él te está esperando. Él no te rechaza, Él no te va a despreciar nunca, porque Él ya pagó por ti y Él te ama. El amor que Dios te ofrece no es como el amor de tu mamá ni tu papá. El verdadero amor es Cristo Jesús de Nazaret. Alabado sea el nombre del Señor. Y vamos a ver dos puntos que te puedan ayudar mucho a ti en esta tarde, porque a mí me ayudaron también. Y a este varón que marca la Biblia también le ayudó. El punto número 1 dice la palabra de Dios. Después de que este hombre lo tuvo todo, en la casa de su padre, perdió la herencia, se va para el mundo, malgasta todo y le da hambre. Tanta hambre que deseaba comer la comida de los cerdos. Pero dice la palabra de Dios que este hombre reaccionó a tiempo. Y eso es lo que tú necesitas, reaccionar. Anda, quema, soja, la macaya. Lo que tú necesitas es recapacitar, es darte cuenta a dónde estás parado, es darte cuenta a dónde estabas antes y a dónde estás ahora y cómo te tiene el enemigo. Dice la palabra de Dios. Y este es el primer punto que marcó la diferencia del hijo pródigo. Dice la Biblia que volvió en sí. Es lo que Dios quiere, que tú vuelvas en sí. Volver en sí es recapacitar. Volver en sí es reconocer quién es el Altísimo y quién eres tú sin Dios. Déjame decirte que Dios sin ti sigue siendo Dios, pero tú sin ti no eres nada. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo vive y a su nombre sea la gloria. Dice que este varón volvió en sí. Recapacita. Aprende del hijo pródigo. No aprendas lo de pedir la herencia e irte al mundo. No aprendas eso. Aprende de lo que este varón hizo. Él recapacitó. Él se dio cuenta dónde él estaba y cómo él estaba antes, cuando estaba en la casa del Padre. Dice la Biblia que volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Aquí marcó la diferencia. Aquí marcó la diferencia de este hombre, porque volvió en sí, recapacitó y dijo: yo no puedo estar aquí, aún aquí más hoja. Es que mire, donde hay pecado, abunda la misericordia. Donde hay pecado, abunda la gracia del Señor. Alabado sea el nombre del Señor.
Todo pecado le he perdonado al hombre. Todo pecado le he perdonado a la mujer. Solo hay un pecado que no tiene perdón ni en esta vida ni en la venidera. Y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Si tú le has fallado a Dios, si tú has fornicado, si tú estás adulterando, si tú estás visitando brujos, si tú estás idolatrando imágenes, te invito ahora. Hoy es el día de tu salvación. Cristo Jesús es el Salvador del mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Este hijo pródigo volvió en sí, porque dijo: en realidad me encuentro perdido sin el Señor. Volvió en sí, recapacitó. Es lo que Dios te demanda ahora. Recapacita, amigo. El alcohol te va a llevar a condenación y juicio eterno. Las drogas te van a llevar a condenación y juicio eterno. La prostitución te va a llevar a condenación y juicio eterno. La mentira te va a llevar a condenación y juicio eterno. Todo el que practica el pecado, dice la palabra, es hijo del diablo. Todo el que practica el pecado le pertenece a Satanás. Y ya no camines más ciego, porque la Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice, es verdad de Dios. Pero hoy es el día que tú puedes recapacitar. Vuelve en sí como este varón. Esa es la palabra que él dijo: si en la casa de mi padre hay muchos jornaleros y no aguantan hambre, yo estoy aguantando hambre aquí. De la misma manera, yo sé que hay momentos que dices: yo antes estaba en los caminos de Dios, yo antes predicaba, yo antes le cantaba a Dios y me sentía seguro, me sentía lleno, me sentía con gozo, me sentía con paz, porque Cristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, porque lo que el diablo te ofrece es falso y es perecedero. Y te da un carro, te vas a matar a los 2 o 3 meses si has hecho pacto con él. El diablo es mentiroso y engañador. Ya no camines más ciego. El hijo pródigo recapacitó y volvió en sí y dijo: si allá en la casa de mi padre hay todo. Es que, amigo, si estás en las manos de Cristo, es que el que tiene a Cristo lo tiene todo. Todo lo tiene. Aunque muera, verá la gloria de Dios. Aunque muera, estará con él en el reino de los cielos. Pero si tú no tienes a Cristo, aún teniéndolo todo, no tienes nada. No tienes nada si no tienes a Cristo en tu corazón. Y es la palabra de Dios que este varón, el primer paso que él hizo, el primer punto que él hizo es volver en sí. Él recapacitó. Y es lo que Dios quiere, que tú recapacites. Despierta ahora, tú que estás durmiendo. Despierta ahora, tú que estás muerto. Levántate, te va a ayudar Cristo. Anda, aquí más ojos, la calla. Alabado sea el nombre del Señor. Este varón volvió en sí. Se dio cuenta que apartado del Señor nada puede hacer. Puedes decir que tienes a Cristo, pero si no estás haciendo la obra del Espíritu Santo ni la voluntad de Dios, yo te puedo decir que estás muerto. Alabado sea el nombre del Señor. El primer punto de este hombre fue de que él volvió en sí. Él recapacitó. Pero dice la palabra, después de que él recapacitó, dijo: me levantaré. ¿Pero qué palabra? Volvió en sí y dije: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El Espíritu Santo te dice en esta hora: recapacita y levántate, que el Padre te está esperando. Recapacita y levántate, que Jesús te ayudará. Recapacita, levántate, que aquel que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Pero tienes que recapacitar, tienes que levantarte, no con fuerza de hombre, sino con fuerza del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Y se dijo: me levantaré, iré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Este mensaje, amigo,
Es para que te des cuenta que no importa cuánto le hayas fallado a Dios. Es para que te des cuenta que no importa cuánta falta tú cometas contra el que te hizo, porque a ti no te hizo tu papá y tu mamá, te hizo Jehová. Ama, Joaquima, alabado sea el nombre del Señor. Te hizo Jehová, el creador de los cielos y la tierra. Él es el que da vida y vida en abundancia. Pero la gente dice, no, pero es que a mí me hizo mi mamá y mi papá. Que Dios reprenda al diablo. Gloria a Jesús. Dijo, volveré en sí y me levantaré y iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando este hombre vino al Padre, sabiendo que había fallado, sabiendo que había pecado, el Padre reaccionó en misericordia y le recibió. Porque Dios no rechaza a nadie. Dios no rechaza a nadie. Dios no rechaza a nadie, porque Él dijo, no he venido para condenar al mundo, sino para salvar lo que se ha perdido. Y uno de esos perdidos era yo. Me encontraba muerto en mis delitos y pecados, pero Dios me rescató. Y es por eso que te traigo el mensaje ahora. Porque si te encuentras como hijo el pródigo, si te encuentras como este varón, y no recapacitas, no vuelves en sí, y no te levantas, y tú miras ante Dios, vas a perecer, te vas a perder por la eternidad. Este hombre recapacitó y fue recibido con amor, a gran misericordia del Padre. Es por eso que el mensaje es claro. Mensaje claro. Vuelve a casa, que el Padre te está esperando. Dice la Biblia que se levantó este hombre y fue a la casa de su padre. Y todavía le dijo, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y mira cómo reaccionó el padre después de que este hombre había malgastado lo que él le había dado. Después de que su hijo, después de que tú le has fallado tanto, después de que tú has blasfemado su nombre, después de que tú has pecado contra él, si tú vienes ahora a Cristo, el Señor no te va a rechazar, porque dice la palabra de Dios que el Padre dice, cuando aún estaba lejos, significa que el Señor te está esperando y desde lejos te está viendo, desde lejos se conmueve para ti. Ama siquía manso. Dice la palabra que cuando aún estaba lejos, lo vio y su padre, y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Por eso dice la palabra, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Yo no rechazo un corazón contrito y humillado, pero tienes que entender, tienes que presentarte a Dios como débil, tienes que presentarte a Dios como necesitado de Él, porque muchas veces el hombre viene y se presenta como quien dice, yo soy fuerte. No, amigo, aquí el fuerte es el Señor. Nosotros somos débiles. Hay debilidades en el hombre. Pero una cosa te voy a decir, que en la debilidad tuya se perfecciona el poder de Dios. En tu pecado se perfecciona el perdón. En tu falta la misericordia de Dios se perfecciona. En tu debilidad el poder de Dios se perfecciona. Y dice la palabra de Dios que el Padre conmovido, oye bien, que el hijo había malgastado su herencia, le había dado la espalda, le había fallado, y el Padre, en vez de rechazarlo, corrió a él y lo abrazó y le besó y le dijo, hijo, no importa cuánto me has fallado, no importa cuánto tiempo te fuiste de mí, malgastaste lo que yo te di. Yo te he estado extrañando, extraño tus alabanzas, extraño tu adoración, así te dice el Espíritu en esta tarde. Extraño cuando yo era el primero que tú buscabas cuando te despertabas.
Así fue conmovido el Padre cuando el Hijo regresó. Y la palabra de Dios que aún estaba lejos. Es que no importa cuán lejos te encuentres de Dios, el Señor está movido siempre a misericordia para perdonarte. El Señor siempre está movido a misericordia para recibirte. El Señor está movido siempre a misericordia para perdonarte y para ayudarte y darte una vida diferente. Pero tienes que recapacitar y reconocer que sin Cristo no eres nada. Y dice que el Hijo arrepentido le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu Hijo. Nadie es digno del Señor. Pero la Biblia dice que Jesús vino a pagar. Jesús vino a pagar, no vino nadie más. Porque no te sigas engañando. Ahí le dice en el libro de Timoteo que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Se llama Jesús. ¿Cuál María ni cuál nada? Se llama Jesucristo. Dice que el Hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu Hijo. La palabra de Dios dice que por causa del pecado estábamos destituidos del reino de Dios. Pero cuando Cristo vino, cuando Cristo pagó la cruz del Calvario, dice la palabra de Dios que fuimos adoptados y podemos ser llamados hijos de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. No tienes que obedecer la palabra. Los estatutos y los mandamientos de Dios tienes que obedecerlos. No camines más ciego poniendo la mirada en un brujo, poniendo la mirada en algo que está muerto. Pon la mirada en el dador de la vida, en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el hombre te va a fallar, la mujer te va a fallar, pero Cristo no te va a fallar, porque Él es justo, fiel y verdadero. Alabado sea su nombre. Este hombre arrepentido vino, el Padre le recibió, porque Él no te va a rechazar. El día que tú tomes la decisión, el día que tú vuelvas en sí, el día que tú te levantes, te vas a levantar, pero en el nombre de Jesús. Solo no te vas a levantar, porque esta guerra espiritual, la Biblia dice que el Señor no pelea ni con espada ni con ejército. Él pelea con su Santo Espíritu. Y aquellos que invocan en el nombre del Señor y se guardan para Dios, la Biblia dice en Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Pero cuáles? La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen su nombre y los defiende. Jehová pelea por los que temen su nombre. Jehová pelea por aquellos que se humillan. Jehová pelea por aquellos que se han arrepentido y se han convertido a Él. Si sigues vagando como el hijo pródigo y no recapacitas y te levantas en el nombre de Jesús, no hay cobertura para tu vida. Y lo que hizo el Padre fue recibir al Hijo. Pero el Padre, oiga bien lo que hizo el Padre. ¿Sabe qué? Dijo a sus siervos: acá el mejor vestido y vestirle. ¿Qué significa esta palabra? Que durante andas en el mundo, andas desnudo. Durante andas en el mundo, te encuentras ciego, sin cobertura y apartado de Dios. Vino el Señor y lo vistió, y dice la palabra que le dio un anillo en su mano y calzado sobre sus pies. El Señor quiere darte vestiduras nuevas. Tú que te encuentras sucio por el pecado, el Señor quiere darte vestiduras limpias, lino fino. El Señor quiere darte una vestidura limpia para que cuando venga el Rey estén listos. Bienaventurados los que laven su vestidura, dice la palabra. Aquí, Bahaya. Hay poder en el nombre de Jesús. Dice que le dio un vestido nuevo y puso un anillo y calzado sobre sus pies. Y lo más lindo de todo esto, amigos, que el Padre no rechazó a su Hijo, de la misma manera Dios no te rechaza a ti. Y dice la palabra que hay fiesta en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente de sus pecados.
Hay fiesta cuando tú vienes a Cristo. Hay fiesta cuando tú confías al Señor y reconoces tus faltas y Dios te perdona. Y tu nombre es anotado en el libro de la vida. Este ha sido el mensaje de esta tarde, amigo. Recapacita, vuelve en sí, levántate. En el nombre poderoso de Jesús. Cuando tú vengas a Cristo, Él va a pelear por ti. El Espíritu Santo va a pelear por ti. Cuando tú te arrepientes y te conviertas a Dios, no vas a pelear tú solo. El Espíritu Santo peleará por ti. Él te va a ayudar. Él te va a dar poder. Él te va a dar autoridad. Él te va a guiar a toda verdad. Como dice la palabra de Dios, que recibirías poder. Pero cuando tú te conviertas al Señor, que Dios te bendiga en esta hermosa tarde, amigo. Recapacita, vuelve en sí y levántate en el nombre del Señor. Vuelve a casa, que el Padre te está esperando. Que Dios te bendiga en esta hermosa hora. Que Dios te bendiga en esta hermosa tarde, amigo. Que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Amén.